Muy buenos días a todos, yo soy José Luis Báez, docente de la Cátedra A de Derecho Privado 6 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya titular es la profesora doctora Alicia García de Solabagione. La idea de este video es desarrollar las herramientas básicas que le permitirán a ustedes comenzar o continuar el abordaje de los contenidos básicos de la bolilla 2 referida al matrimonio. Esta, desde ya les adelanto, es una de las bolillas más importantes que tiene todo el programa de la materia, porque en base al matrimonio, como eje fundamental del derecho de familia, o como dijimos en la primera bolilla, fuente generadora de derechos y deberes, se van a estructurar muchas de las otras instituciones que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Previamente es necesario hacer un breve repaso de algunos conceptos que vamos a necesitar refrescar de la bolilla 1. Recuerden que cuando desarrollamos aquella unidad vimos algunos conceptos muy importantes tales como el acto jurídico familiar y su clasificación, y también cuando nos referimos al orden público dijimos que es aquel conjunto de principios que se dirigen a la organización del Estado, la sociedad y la familia. Cuando hablamos de la familia, hicimos referencia también a la noción de las cargas familiares y aquí nos referimos al matrimonio. Es a partir de acá, de este punto, donde quiero retomar o refrescar aquellos conceptos para que ustedes tengan una continuidad en el desarrollo de los contenidos de la materia. En relación al matrimonio, debemos decir que desde antaño, precisamente desde la época de Cicerón, era considerado como principio de la urbe y semilla de la cosa pública. Ya en la época clásica, Modestino en el Digesto consideraba el matrimonio como la unión del hombre y la mujer en consorcio para toda la vida y a su vez una comunicación del derecho divino y humano. Ulpiano, en las Institutas, consideraba a la boda o al matrimonio como la unión del hombre y la mujer que implica una comunión indivisible de la vida. Ya Portalis, en el siglo XVIII, consideraba el matrimonio como la sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar la especie, para ayudarse por existencia mutua o para soportar el peso de la vida y compartir el mismo destino. Este breve repaso que hacemos a lo largo de las distintas concepciones en la historia tiene una importancia y es importante que ustedes la consideren a los efectos de cuando tengan que clasificar o veamos con los contenidos o cómo consideramos al matrimonio actualmente, vamos a ver cómo podemos realizar un entrelazado entre estos conceptos, es decir, estos conceptos históricos y los conceptos actuales. Actualmente consideramos al matrimonio, siguiendo a Fonsolato, como una institución jurídica que, basada en el consentimiento mutuo, se constituye por la unión formal, aconfesional, exclusiva, exogámica, igualitaria, estable y plena de dos personas que a partir de la ley 26.618 se denominan contrayentes, que los emplaza en el estado de familia de cónyuges o esposos, del que derivan importantes derechos y deberes regidos por un estatuto legal de orden público que impone el Estado. Decimos que es una institución formal porque el matrimonio puede tener la forma religiosa o la forma civil. Es aconfesional porque actualmente el matrimonio civil está diferenciado o separado del matrimonio religioso. Es exclusiva porque la unión se realiza mediante el consentimiento mutuo solamente de dos personas, que pueden ser de igual o de distinto sexo. Es exogámica porque existen una serie de impedimentos matrimoniales que ya vamos a desarrollar, que son en definitiva obstáculos por los cuales dos personas que tienen algún grado o clase de parentesco no pueden contraer matrimonio. Es igualitario porque el matrimonio entre personas de igual o de distinto sexo tiene exactamente los mismos efectos, como vamos a ver cuando mencionemos el principio de igualdad en el matrimonio. Es estable porque los contrayentes, cuando se casan, tienen un proyecto de vida en común que está desarrollado en el artículo 431 y que el profesor Flores explica en los videos que ustedes tienen en el aula virtual relativos a la bolilla número 3. Y es plena porque si bien actualmente tenemos un deber moral de fidelidad, por una cuestión, el débito que existe entre un cónyuge y el otro es recíproco, es entre sí y no
se refiere a la afectividad que existe entre estas dos personas, es decir, que excluye la poliafectividad. Decimos también que los emplaza en el estado de cónyuges o esposos, porque como ustedes recuerdan, cuando vimos la clasificación y el concepto de acto jurídico, el estado de familia tiene un emplazamiento o un estatuto del cual van a derivar importantes derechos y deberes. A su vez, es un estatuto legal de orden público, es decir, que las partes no tienen la posibilidad, ni siquiera por la autonomía de la voluntad, de decir yo no me voy a someter a determinado requisito legal, o en mi matrimonio voy a preferir que no se encuentre presente el oficial público para recepcionar el consentimiento matrimonial, o cualquier otra cláusula que importe la derogación o alguna convención entre partes que pueda afectar todos los principios de orden público. En relación a los caracteres, ustedes tienen que saber que la mayoría de la doctrina establece que son caracteres del matrimonio la unidad, la estabilidad y la legalidad. Con relación a la naturaleza jurídica, existen distintas teorías que han tratado de desentrañar cuál es la esencia del matrimonio. Y así, una de las primeras teorías que ustedes van a encontrar en el manual de cátedra es la teoría contractual canónica, la cual consideraba al matrimonio como un sacramento y también como un contrato. Hacía referencia más que nada al matrimonio e institución que seguidamente vamos a desarrollar. También existe una teoría contractual tradicional o civil que consideraba el matrimonio como un contrato con similares a efectos a los que tienen el resto de los contratos civiles o comerciales, si se quiere. Otra de las teorías es la teoría institucional, que considera que el matrimonio es una institución, y a su vez existen teorías o concepciones mixtas, dentro de las cuales nos enrolamos nosotros o tratamos de explicar para desentrañar acabadamente de qué se trata el matrimonio. Y así consideramos nosotros que el matrimonio es un acto jurídico que queda perfeccionado a partir del consentimiento mutuo de ambos contrayentes que lo otorgan en forma personal, como ya vamos a desarrollar cuando expliquemos el consentimiento, pero a su vez también es una relación jurídica. ¿Por qué? Porque como decía Fanzolato, el matrimonio es fuente generadora de derechos. Por lo tanto, podemos referir al matrimonio infieri como acto jurídico y al matrimonio como relación jurídica in facto esse. Estas denominaciones provienen, para los que se interesen, como ustedes lo pueden desarrollar, del derecho canónico, y lo van a encontrar muy bien desarrollado en el manual de cátedra. En relación a los fines del matrimonio, desde siempre la doctrina consideraba que había históricamente fines primarios y fines secundarios. Se decía que uno de los fines era la procreación y la educación de la prole. Actualmente todos estos fines, si bien se encuentran por supuesto en discusión, hay parte de la doctrina que considera que no existen fines civiles o legales del matrimonio, pero hay otra parte de la gran mayoría de la doctrina que considera que los fines actuales del matrimonio es el proyecto de vida en común del artículo 431. En este punto les voy a recomendar que lean la postura que está desarrollada en el manual de cátedra de la doctora Graciela Medina, que habla de la alteración de los fines del matrimonio, sobre todo a partir de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario 26618. En relación a los principios que informan el derecho matrimonial argentino, si ustedes se ubican en la sistematización legal que tiene el código a partir del libro segundo de las relaciones de familia, van a encontrar allí que solamente están mencionados el principio de libertad y el principio de igualdad. Lo cierto es que estos no son los únicos principios que informan el derecho matrimonial argentino. Sí, son los únicos que por ahí tienen una regulación expresa en este apartado a partir del artículo 401 y 402 del libro segundo de las relaciones de familia, pero quiero dejar bien en claro que no son los únicos. Nosotros también consideramos que existe un orden público matrimonial. Nadie puede negar que, por ejemplo, la monogamia, los impedimentos, el consentimiento, la mutabilidad patrimonial, las nulidades, la disolución del vínculo nupcial en forma irrenunciable e inderogable, son aspectos sin duda alguna que integran el orden público matrimonial, por más que el código no lo mencione expresamente, porque esta justamente es la tarea del jurista, tratar de desentrañar o tratar de, a través de la hermenéutica jurídica,
encontrar los principios en todo el estatuto legal del matrimonio. Este principio de orden público matrimonial ya lo hemos desarrollado en la bolilla 2 y encuentra recepción normativa en el artículo 12, por ejemplo, que habla del orden público, y también lo van a encontrar en el artículo 2600 relativo al derecho extranjero y las incompatibilidades que se producen entre el orden cuando las disposiciones extranjeras y el orden público argentino. Existe también un principio de libertad, ¿sí? Que sí está mencionado, como habíamos dicho anteriormente, y para nosotros este principio de libertad tiene dos fases. Una fase es la libertad del sujeto emplazado en el estado de familia matrimonial. En este sentido se tiene a la libertad como imperativo de la voluntad personal. Y el otro aspecto es el sentido normativo, según el cual el principio de libertad tiene aplicación extensiva a todas las situaciones previstas en el ordenamiento jurídico. Un ejemplo, bueno, lo encontramos en la libertad o no para contraer matrimonio del artículo 401, también lo van a encontrar en el derecho humano a casarse y a fundar una familia resaltado en los distintos tratados internacionales. Pero ojo, el principio de libertad no es absoluto y en este punto les recomiendo que estudien o que tengan en cuenta principalmente la opinión del doctor Fansolato, que considera que la familia no es una democracia donde cada uno de los miembros tiene la libertad de decisión para hacer lo que quieran, sino que los miembros, deben actuar en interés o en favor de la familia respetando el interés familiar. En relación al principio de igualdad, tenemos también que destacar dos aspectos. La igualdad se proyecta en la esfera personal, es decir, entre los contrayentes, entre cada uno de los contrayentes, y también entre los matrimonios homosexuales y heterosexuales que a partir de la ley 26618 tienen igualdad de deberes y derechos. Pero, ojo, la igualdad no debe interpretarse como una equiparación absoluta de los contrayentes, sino que debe considerarse en el sentido de la protección del más débil y sobre todo respetando una máxima constitucional que es la igualdad de trato y oportunidades. En relación a la esfera patrimonial de los contrayentes, posibilita, como ya dijimos, la elección del régimen matrimonial, al tiempo que obliga por igual a ambos cónyuges en relación a la contribución de su propio mantenimiento y a las necesidades del hogar. Esto considerando que en virtud del avance de la legislación actual, el hombre y la mujer tienen absolutamente los mismos derechos y también obligaciones. Existe una serie de límites al principio de igualdad y libertad que están desarrollados en el manual de cátedra, pero para que ustedes tengan en cuenta, fundamentalmente los remito a la lectura de la opinión del doctor Fansolato. Existen para nosotros otros principios tales como el favor matrimoni o, en caso de duda, a favor del matrimonio, indubio pro matrimonio. Estos se tratan de se trata de dos principios que se pueden explicar en sentido conjunto porque ambos implican una presunción de validez a favor del matrimonio. Por lo tanto, quien pretende impugnar la validez de las nupcias deberá aportar la prueba para destruir tal presunción. Así, por ejemplo, no es nulo el matrimonio celebrado con vicio de forma cuando no se dan las circunstancias excepcionales que exige, por ejemplo, el matrimonio a distancia, como ya vamos a ver en el artículo 422, 26, 23 y en la Convención de Nueva York referida a la forma en la cual se debe otorgar el consentimiento. En relación al principio indubio pro communitate, es aquel principio por el cual se trata de amparar los bienes que integran la sociedad conyugal considerándolos como bienes gananciales. Esta es una presunción de ganancialidad que desarrolla el profesor Martín Andrés Flores de excelente manera en el manual de cátedra y en los videos que ustedes tienen en el aula virtual.